Pues así es, Paco Ignacio Taibo, qué historia no nos puede narrar con esa agilidad de palabra y de narrativa que tiene. Que además nos mantiene pegados a la historia y nos hace imaginárnosla como nadie más. Oye, tenemos que ir cerrando. Camena, son cientos, miles de historias, de memorias colectivas, pero pues háblanos de alguna, pero que tú decidas, una que sea de tus favoritas, porque me imagino que sí, una favorita como tal no debes de tener. No, bueno, son una gran cantidad de historias las que se pueden ir contando a través del acervo que tenemos, pero para cerrar podemos utilizar, yo creo que este último libro que quedó hasta abajo, que es un libro fabuloso, es un facsimilar de El Aguizote. Ni más ni menos. Es un facsimilar que tiene como primer número el ejemplar número 1 del Aguizote del 5 de febrero de 1847. Unas historias padrísimas que nos dan pie además para hablar un poco de la caricatura en México y en América Latina. ¿Cómo ves ese tema? Oye, se ve interesantísimo. Háblanos más de él, porque la caricatura no solo es la calavera garbancera que luego conocimos como la Catrina de Posada, sino tiene que ver con un documento que a través de la comicidad, de la caricatura en sí, pues reflejaba el sentir, el pensar de la ciudadanía y queda para la posteridad con un gran entendimiento, porque si lees los periódicos de la época, pues está complicado darnos cuenta de lo que sucedía, a diferencia de si leemos El Aguizote. Sí, así es, y la sátira política como una forma de expresión y de rebelión en el país. ¿Cómo? Muy contundente, ¿no? Muy contundente, desde luego. Entonces, bueno, ¿quiénes fundan el Aguizote? Háblanos del Aguizote. Claro que sí. Sobre todo un ejemplar que, bueno, sacan varios números, como podemos ver aquí, son censurados, pero después es una obra, es un periódico que terminan tomando en sus manos los hermanos Flores Magón. Entonces, bueno, una historia sorprendente que es parte de la donación que nos hace Humberto Musacchio, periodista y gran conocedor de la caricatura y del movimiento político en el siglo XIX y el siglo XX de México. Él le regaló los ejemplares y sobre esos ejemplares se hicieron facsímiles. Él nos dona estos ejemplares facsimilares, desde luego que ya el original ha de haber muy pocos y ha de ser muy difícil encontrarlos, pero bueno, están estos facsimilares muy bien realizados, por cierto, una edición hermosa, y sí, es parte de la donación que nos hace Humberto. No, hombre, y has platicado con él, ¿no? Has charlado con Humberto Musacchio. Así es, una persona encantadora, entrañable y con un conocimiento amplísimo sobre la caricatura en México. Pero no solo conocí a Musacchio, también descubrí, desde las diversas formas de subordinación que implica ser mujer, crítica y monera, a Cintia Bollio. Entre los dos pudieron generar un panorama completo y único de lo que es y ha sido la caricatura política en México. Un espacio masculino, patriarcal y captado por los hombres que, actualmente, siguen cuestionando la posibilidad de que las mujeres puedan burlarse de la política, la economía y las normas por ellos construidas.
¿Cómo se da tu acercamiento al periodismo, este interés por escribir? Bueno, después del movimiento de 68, del que salí vivo afortunadamente, pues me quedé sin empleo, sin casa, sin dinero, sin ropa y caí a vivir a casa de un amigo. Tenía una buena biblioteca y podíamos leer mucho, además teníamos tiempo, pues éramos desempleados. Hasta que un amigo nos convenció de que no solo leyéramos libros, sino que también escribiéramos sobre ellos, y nos presentó con Juan Rejano, que era director del suplemento cultural del Nacional. Y Juan Rejano, un poeta español, republicano, comunista, fue muy generoso con los jóvenes siempre y por supuesto nos dio oportunidad. Ajá. Pues así empecé, medio de casualidad y por hambre. ¿Venías entonces del movimiento del 68? ¿Cómo fue tu participación en el 68? Bueno, yo estaba en la escuela, entonces Escuela Nacional de Economía, hoy Facultad de Economía de la UNAM. Era una escuela muy politizada. Yo ya traía la experiencia del movimiento del 66 cuando estuve en la prepa. Y por supuesto, pues me metí de cabeza, abandoné mi trabajo para meterme en el movimiento de tiempo completo. Y pues fue una extraordinaria experiencia, yo lo agradezco mucho a la vida. Me tocó estar pues en varias corretizas, en represiones, pero sobre todo pues lo de Tlatelolco, que fue terrible, lamentable, triste, y que de alguna manera, hay que decirlo, terminó con el movimiento a punta de balazos y con muchos muertos, con heridos, con niños, ancianos, mujeres inocentes que fueron asesinados también ahí, no solo estudiantes. Entrando en el periodismo, ¿cómo es que empiezas a... O sea, una cosa es llegar al periodismo por esta necesidad, por estas relaciones, y ¿cuándo te empiezas a dar cuenta de cuál sería tu papel dentro del periodismo, desde dónde escribir, qué postura tomar? Bueno, yo no soy de los que pueden decir que desde niños tenían ya la vocación y que yo quería ser periodista. Yo llegué al periodismo de casualidad y afortunadamente pues no me ha ido mal, he tenido buenas oportunidades. 2 años después, yo empecé a mediados de 69 y 2 años después me dieron a dirigir la sección cultural del Universal, después dirigí la sección juvenil, me tocó cubrir a Vándaro y que no me publicaran ni una línea porque había orden de la Presidencia de la República de no publicar nada que no fuera la versión de la Presidencia, que difamaba a los que habíamos estado en Avándaro. Si ustedes recuerdan esas crónicas, pseudocrónicas, decían que aquello había sido una orgía monumental donde todos estábamos desnudos, haciendo el amor al aire libre, todos contra todos. Y era una absoluta mentira, que estábamos todos borrachos, drogados, era mentira. Absoluta mentira. Y eso fue lo que se publicó y eso ha quedado también en la mente de muchas personas. Te metes al periodismo, sobre todo al periodismo cultural. ¿Qué ventajas le ves a escribir desde esta perspectiva cultural más que meramente política? ¿Qué te ha aportado el periodismo cultural? Bueno, el periodismo cultural pues responde a la necesidad que uno tiene de expresarse en aquello que más le interesa. A mí, bueno, me interesa la literatura, el ensayo especialmente, no tanto la creación, no se me da. Y pues lógicamente estoy en lo mío, pero también yo soy una gente con una formación política y en cuanto pude empecé a hacer periodismo político también, prácticamente al mismo tiempo que el periodismo cultural, en publicaciones de izquierda, en fin, donde se podía. Y después empecé a ser editorialista en 73 en Innovaciones, estuve ahí 7 años, porque me gusta el análisis político. Yo creo que también es una manera de servirle a la sociedad, haciendo ese análisis, señalando aciertos y errores de los gobernantes, no solo, aunque dicen por ahí que las buenas noticias no son noticias, pues yo creo que a veces sí, algunas veces por lo menos.
¿Cómo es que inicias tú en este mundo? Como lectora de niña, pues así empezamos la mayoría. Primero creces, descubres que hay un lápiz y que hay un cuaderno y que hay un mundo ahí adentro. Entonces, dibujando desde niña, dibujaba muchísimo y en la casa había mucha literatura, afortunadamente. Había libros y algunos de esos libros eran revistas de cómic. Entonces yo leía de todo de niña. Obviamente leía a Mafalda, ¿no? Leía a La Pequeña Lulú. Muchos años después me enteré que La Pequeña Lulú es obra de una mujer, porque estos referentes femeninos pues son autoría de hombres, ¿no? Como Periquita o Mafalda, que son muy aguerridas, tanto como La Pequeña Lulú. Entonces yo leía de todo, igual de superhéroes, igual las tiras de Snoopy, los Asterix, que es esta historia europea, ¿no? Satírica. Y también en la casa pues estaba la revista La Garrapata, que a mí me tocó en la tercera época, o en la ochentera, y estaba el periódico, estaban los periódicos, estaban los cartones, y estaban los libros de Ríos, que para mí fue también muy formativo, ¿no? Yo soy egresada de la Universidad de Ríos. Entonces a mí me gustaba todo lo disfrutaba, aunque no entendía mucho de caricatura política. Entonces yo le preguntaba a mi madre y a mi tía por qué dibujaban a esos señores tan chistosos, ¿no? ¿Por qué estaban representados de esa manera? Y ya mi madre y mi tía me iban explicando de qué se trataba, y aunque yo decidí desde niña que iba a ser caricaturista, lo que a mí me enamoró, me atrapó, fue precisamente la caricatura política, no tanto el cómic narrativo, ¿no? Literario, de adaptaciones, sino directo al humor y a la sátira, ¿no? ¿Y cómo fue que fue crítica. despertándose en ti esta pasión por la política? ¿En dónde empieza este espíritu crítico Sí, que ¿verdad? te hace plasmar Que eso es lo raro. estas ideas? Pues igual desde niña, yo creo que me tocó por, no sé si por ósmosis, bueno, obviamente por el ejemplo, ¿no? Que yo veía en casa. A mí me tocó nacer ya en la generación que toda la vida escuchó hablar de crisis. Mi niñez fue durante los 70s, entonces ya teníamos este contexto, ¿no? De crisis, y eternamente escuchábamos la palabra crisis, y eternamente en los periódicos y en las caricaturas políticas veíamos reflejada esta situación de la devaluación del peso y demás, y los cartones, ¿no? Yo recuerdo las historietas de Ríos hablando de esto, y bueno, ya vivencialmente, pues como hija de un núcleo familiar de mujeres, pues escuchar a mi madre, a mi tía, a mi abuela hablar de que todo está carísimo, ¿no? De que no alcanza para nada, y se te va haciendo como también una conciencia social. Igual me tocó pues tener una familia muy dada al chiste, a bailar, a cantar, etcétera, ¿no? Un poquito de músicos, poetos y locos, ¿no? Y locas en casa. Entonces también había mucha música que yo creo que también me dio un tanto la conciencia política, ¿no? De escuchar a Chico Buarque y a Violeta Parra y a Silvio Rodríguez, pues algo se te pega, ¿no? Y algo vas entendiendo y te das cuenta de que el mundo no es un lugar muy justo. Dentro del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América tenemos gran parte de donación sobre periodismo que hiciste tú, una donación que has realizado al Camena. Y dentro de esta donación nos encontramos varias cosas sobre caricatura. ¿Qué es la caricatura? Se dice que es un género menor, pero sin embargo tiene un impacto fuertísimo, sobre todo en la gente, en dar una perspectiva política. ¿Qué opinión tienes tú de la caricatura? Bueno, yo creo que la caricatura es el género periodístico más filoso, el que le cala más a los políticos. Tenemos caricaturistas formidables en México, históricamente incluso. Claro, es un híbrido rarísimo, este género periodístico, pero ya afortunadamente más reconocido que el siglo pasado, ¿no? Entonces, tenemos que se alimenta, obviamente como género periodístico, pues se alimenta de la historia diaria, de la coyuntura social, pero también es un arte, porque no hay caricatura política sin la gráfica, es importantísima. Y en sí es invitar a reflexionar, pero es muy complejo porque también involucramos ahí el sentido del humor. Tenemos ahí toda una combinación, porque tenemos que invitar a reflexionar,
también hacemos reír, compartimos nuestra carcajada, ¿no? Porque si tú al dibujar tu cartón no te ríes tú misma o mismo, pues ya no funciona ese cartón, ¿no? Tenemos que reírnos primero de nuestras ideas, de las caricaturas y ya irla puliendo en el papel. Y yo creo que es también un género muy noble porque también la vox populi. Ahora tenemos redes sociales, ¿no? La gente puede hacer sus memes. Hacer sus memes, la gente puede abrir sus canales de YouTube, inclusive. Claro. Pero la caricatura política es muy especializada y te demanda muchísimo. Tienes que estar súper informada y tiene esta belleza de que es la crítica, pero sintetizada. Y además de sintetizada, el vehículo es la gráfica, es decir, el arte. Y también el humor, es decir, tú tienes que involucrar todos esos elementos para lograr un cartón o un cómic político. Yo he desarrollado mucho más cómic político feminista, guión, por lo mismo. Y creo que la mayor nobleza de este arte es que, siendo Vox Populi, también es historia gráfica. En el siglo XX, que no teníamos, como ahora las redes, no teníamos el internet abierto al gran público, a la sociedad, pues si tú te vas a la hemeroteca, te vas a dar cuenta ahí de que todos los cartones de los grandes maestros, lo que hacían, como hacemos ahora, es reflejar la vida y el pensamiento y la resistencia, ¿no? de la gente, del pueblo. Entonces es muy noble porque se convierte en testimonio social. La primera caricatura periodística de que se tiene memoria, porque hubo otras que no eran periodísticas precisamente, sino meros dibujos grabados que se hacían durante la colonia, pero la primera caricatura periodística es una que se publica en los años 20, ya en el México independiente, por un grupo de italianos que trajeron este procedimiento de reproducción gráfica que consiste en dibujar sobre piedra con lápiz graso sobre piedra caliza y luego se reproduce, se pasa el papel encima y queda grabado el dibujo. Bueno, estos italianos con un cubano fundaron El Iris, que fue el primer periódico ilustrado de México. Ilustrado de manera regular y constante, porque en la colonia hubo también algunos grabados que se publicaron, grabados en madera sobre todo. Pero la litografía, que es esta clase de reproducción que yo mencionaba, de lápiz graso sobre piedra caliza, empieza precisamente con los italianos, porque uno de ellos trae un aparato para reproducir la litografía. Es el primer aparato de litografía que hay en México y a partir de ahí empezamos a tener periodismo ilustrado. Sé que hay un periodo grande de este periodo independiente hasta que empieza la caricatura más en los procesos, en las publicaciones periódicas. ¿Cómo se va insertando la caricatura en las publicaciones periódicas? Bueno, es 1826 el año en que se publica El Iris, que es ese primer periódico. Era una revista cultural, digamos, publicada por estos italianos y por ese cubano que mencionaba. Ese cubano es el fundador de la Universidad del Estado de México. Se fundó como colegio del Estado de México. Y ahí empieza el periodismo ilustrado y además muy pronto surgen grandes cultivadores de este género que acompaña siempre al periodismo escrito, lo cual me parece extraordinario.
tener ese apoyo. Yo mismo he tenido la compañía de Palomo, que es un gran caricaturista nacido en Chile, pero más mexicano que los nopales, que acompañó una columna que yo escribo, se llama La República de las Letras, y lo hace con esa gracia que no vende humor barato, sino que es siempre muy refinado. Mientras Musacchio me platicaba, se iba delineando su historia, sus afirmaciones, sus frustraciones, lo que le maravilla y lo que más le duele de nuestro México. Nuestra conversación pasó del garabato al dibujo, del primer periodismo ilustrado a la caricatura contemporánea, de lo que se ha logrado a lo que hay que seguir construyendo. Bueno, yo creo que con Juárez es cuando va dándose con mayor fuerza ya la caricatura política, no en diarios, sino en revistas, ¿no? Y tenían esta gran influencia de quien te mencionaba, de Honorato Dumier, francés. El estilo es muy parecido al de Dumier, hacían la caricatura en piedra litográfica, o sea, grabados, ¿no? Estampas. Ahora lo hacemos más, bueno, en el siglo XX, cuando yo empecé hace 27 años, lo hacíamos en papel, ¿no? Tinta, plumilla sobre papel. En este siglo XXI, pues ya muchos ni siquiera utilizan goma y lápiz, sino que utilizan las tabletas, ¿no? Todos los medios ya son digitales. Pero yo creo que sí, con Juárez se da esta explosión, ¿no? De libertad, porque Juárez no censuraba nada. Y aunque los caricaturistas como Hernández o Escalante o Alamilla eran de izquierda y estaban a favor del juarismo, en contra de la monarquía o del príncipe, ¿no? De Maximiliano, pues también se daban permiso de darle sus buenos cartonazos a Juárez, ¿no? Hay un montón de caricaturas de Juárez muy chistosas, hay bastante material. Por ejemplo, en la hemeroteca también, en el Museo de la Estampa, en el Munal, en el Estanquillo, o sea, hay de donde ir a gozar, ¿no? De esos cartones tan curiosos y las mismas compilaciones, ¿no? Claro. Que hacía el maestro Ríos, ¿no? Y siempre fueron combativos, o sea, la caricatura política tiene esa característica, esa virtud de ser combativa, de ser de izquierda, de estar en contra del orden establecido primero por Dios, según la colonia, ¿no? Y después la monarquía y después la clase política. Y yo creo que ha habido una evolución muy interesante. Yo creo que sin sátira no hay periodismo crítico, ¿no? Siempre hay que ponerle un grano de sal a lo que uno escribe, o lo que hacen los caricaturistas es precisamente eso. ¿Por qué? Porque me parece que si algo les duele a los políticos ladrones o a los políticos que no tienen capacidad, es que se haga esa crítica con cierto humor, porque eso les duele más que la crítica más seria y bien peinada, ¿no? Sin embargo, es más soportable también al mismo tiempo, ¿no? Pues no tanto. Digo, ha habido también gran represión, gran censura a la caricatura. Creo que se puede ver desde... Tenemos facsimilar, supongo que también es donación que hiciste del aguizote. ¿Nos puedes contar un poco de la historia del aguizote y sus derivados? Después el hijo del aguizote, el aguizote jacobino. Bueno, lo que pasa es que al aguizote se llega después de que ya existe una tradición, existen buenos dibujantes, buenos caricaturistas, y lógicamente pues este es uno de los productos de más alto nivel que da el siglo XIX en materia de caricatura. Pero desde luego no es el único, hay varios más, hay varias publicaciones más que enriquecen nuestro panorama de la caricatura, porque sin caricatura yo creo que hoy no nos explicamos el periodismo. ¿Por qué el periodismo escrito, pese a estar en una crisis que dicen que es terminal, que en 2030 ya no va a haber periódicos impresos, por qué sigue siendo la caricatura tan importante? Pues por filosa, porque donde pega, el que recibe el golpe difícilmente se levanta, ¿no? Bueno, tenemos los contrastes también, ¿no? Porque los temas que yo abordo son duros, no son nada alegres, pero hay que darle ese giro, porque también sucede que se nos ha vedado a las mujeres históricamente el humor,
porque siempre hemos sido nosotras el objeto del humor, no las sujetas que se ríen del hombre, ¿no? Eso está muy mal visto todavía. ¿Tú consideras que la caricatura política es una herramienta sobre todo utilizada por la izquierda, digamos, la cultura crítica, o también es muy utilizada por los grupos en el poder? ¿Cómo ves esta balanza? Uh-huh. Bueno, la caricatura política en sí surge del pueblo. Formalmente como la conocemos europea, pero Rius decía que también aquí los tlacuilos se daban vuelo, ¿no? Pero más tranquilamente, porque sí era peligroso. Igual en Europa, ¿no? Si era peligroso, no existía como tal la profesión de caricaturista político, sino que existían los artistas que tenían una visión crítica y tenían una formación y un espíritu político, ¿no? Que hacían los cartones y los iban a pegar en las plazas públicas y corrían, porque si los agarraba la autoridad, pues iban a dar a la cárcel. Varios de ellos murieron en las cárceles, ¿no? Entonces pasa de Italia, primero pasa a Inglaterra, de Inglaterra pasa a Francia, y ya en Francia tenemos como al gran referente para México, que es Honorato Dumier, que es del siglo XIX. Este hombre nació en la primera década del siglo XIX, 1810 por ahí, y vivió 70 años, y 70 años estuvo haciendo caricatura política, que lo llevaba a la cárcel, ¿no? Contra el rey, y luego salía y se dedicaba a la caricatura costumbrista, más a la burguesía, a retratar. Pero en sí el espíritu de la caricatura política ha sido siempre surgido del pueblo, surgido de las clases bajas, y por lo tanto también tiene esta virtud de ser resistencia, de ser crítica y de ser de izquierda, ¿no? Si pensamos ya en el gran arte, cuando llega aquí la influencia de Dumier, pues aquí toda la caricatura política ha sido esencialmente de izquierda. Es muy interesante que vemos esto, y yo sí pienso, por ejemplo, que el feminismo es de izquierda. Yo no creo en el feminismo de derecha, porque ese se me hace feminismo, ¿no? Que esté en contra del aborto o en contra de los derechos políticos de las mujeres. Pues a mí me parece que ese no es feminismo, ¿no? El feminismo tiene otras características que pues yo trato de expresar a través del cómic y de la caricatura política. Ahora, dentro de la resistencia contra el gran poder que ha sido histórico en manos de la derecha, de los pilares del patriarcado, que es monarquía, iglesia, gobierno, educación, medios, etcétera, pues ahí tenemos esto, ¿no? Ahora es un fenómeno interesante en el siglo XXI, por ejemplo en México, que estamos viendo pues más presencia de caricatura que podríamos decirle de derecha, ¿no? Por ejemplo, Calderón, que es el caricaturista del periódico Reforma, pues es de una familia panista de abolengo, y es un extraordinario caricaturista, filoso como pocos. Y ese filo no se detiene nada más en sonarle a los políticos de izquierda. También en los sexenios de Fox y de Calderón, el caricaturista de Reforma le pegaba al que se equivocaba. Yo creo que es un ejemplo de cómo el caricaturista puede ser de izquierda o de derecha, generalmente es de izquierda, pero también el de derecha puede hacer una gran caricatura. Y en México tenemos muchos ejemplos. El Chango Cabral, por ejemplo, pues no era precisamente un personaje de izquierda, y es uno de nuestros más altos caricaturistas. Y como él hay varios más, entonces yo creo que hay que verlo de esa manera, pues, de que los gobiernos de cualquier orientación necesitan crítica de izquierda y de derecha, porque esa es la manera que tienen de conocer y entender sus errores y de enmendarlos si es que tienen la capacidad de hacerlo. La caricatura cumple esa función como nadie. La caricatura ha sido un medio muy censurado. ¿Nos puedes contar así alguna parte de la historia de esta represión que se dio también, por ejemplo, en el Porfiriato con el hijo del Aguizote? Bueno, iban a la cárcel los caricaturistas, ¿no? Muchos, ¿no? Muchos sí pasaron por la cárcel de Belén, eran huéspedes frecuentes ahí. En épocas más recientes, Rius, por ejemplo, sufrió censura. No tanto directamente del gobierno, porque los gobiernos se han cuidado ya de no ser tan obvios. Ahí lo que hacen es presionar al editor para que el editor se encargue de censurar.
y que no aparezca el gobierno como el gran censor. Y cuando Rius empezó a hacer aquel cómic que se llamó Los Supermachos. Los Supermachos, ajá. En cierto momento el editor se quedó con todos los derechos y sacó a Rius de ahí. Bueno, mala suerte. Pero Rius luego sacó otra publicación mucho más filosa, más peleadora, y tuvo un gran éxito y pues sigue siendo uno de nuestros mejores caricaturistas, pese a que, por ejemplo, era antisemita, y eso es lamentabilísimo en una gente como él. ¿Qué implica este trabajo, tanto de investigación como de proceso creativo? ¿Qué implica para Cintia Bolio el trabajo de producir una caricatura? Pues es todo un reto, porque mi caso, lo digo con mucha vergüenza y sin nada de modestia, o sea, mi caso es especial, porque este trabajo o este arte, este gremio, ha sido considerado siempre trabajo de hombres, arte de hombres. El valor está en el trabajo de los hombres. Yo tengo 27 años de carrera y no tengo cartón diario. Y claro, yo cuando llego al gremio, yo tenía ya la formación, ¿no? Política, de casa, autodidacta, y de mi maestro Rius y otros, ¿no? Tenía ya la formación, la opinión, tenía ya el estilo dibujístico, tenía todas mis virtudes, ¿no? Que espero seguir conservando, pero nunca se me abrieron las puertas, ¿no? Casi 30 años después lo veo, ¿no? No se abrieron las puertas en los periódicos, excepto en El Chamuco. El Chamuco es la revista fundada por Rius y los hijos del Averno, y ahí empecé yo a publicar cómic político, que al poco tiempo convertí ya mi obra, decidí dedicarla definitivamente al feminismo, a los temas de las mujeres, porque siempre se da esta cuestión en el mundo del arte, también de la caricatura política, que es un arte, de que a las mujeres no nos dejan entrar del todo, o se nos considera que pues es como un pasatiempo, ¿no? Mientras te casas y tienes hijos y te dedicas a tu familia, o que es como una curiosidad, ¿no? O que las mujeres no podemos, también eso se decía mucho en los círculos del arte, y se sigue diciendo, y seguimos viéndolo, ¿no? En los grandes museos, que la mayoría, o sea, no sé, el 90% del arte colgado en los museos es de hombres. Si hay rescate de las mujeres, pues es algo temporal, como en Del Prado, hicieron un rescate de pintura renacentista de mujeres, pero obviamente exposición temporal, es decir, van a regresar a las bodegas, ¿no? Es difícil posicionarse como mujer en un espacio de hombres, y el arte se considera también como parte del mundo exclusivamente masculino. En el caso de la caricatura política, pues es el acabose del dibujose, porque no se considera tampoco, y especialmente en una sociedad tan conservadora como la mexicana, que se vea bien que una mujer dibuje ridiculizando al poder. Claro, y tocas un tema muy, muy interesante, porque justamente a pesar de la dificultad que han tenido las mujeres para abrir el mundo de la literatura, el mundo de la política, en la caricatura se da todavía más, es un proceso mucho más complejo, y creo que tiene que ver con esto que dices, que es una afrenta para la sociedad patriarcal que las mujeres se burlen de la propia sociedad, ¿no? Sí. Creo que ese es un punto que ha dificultado mucho más, que le ha dado mayor dificultad a esta posibilidad de expresión de las monedas, ¿no? Tenemos una tradición, pero también tenemos grandes cultivadores de la caricatura. Los de La Jornada, pues creo que son el mejor ejemplo como equipo. Es un equipo formidable, están muy cercanos al gobierno, y eso les ha quitado filo, pero hay otros. En diferentes periódicos encontramos muy buenos caricaturistas. Yo creo que hay que apreciarlo de esa manera. Y en lo que respecta a las técnicas, bueno, pues de la piedra caliza, que se siguió trabajando hasta el siglo XX, por supuesto, se pasó al grabado en madera, después al grabado en metal, y actualmente ya ni siquiera es eso, sino que dibujan sobre un aparato que permite mandar directamente por internet la caricatura.
a los periódicos. Entonces los caricaturistas están en su casa y les resulta más grato el trabajo. Y ya también con programas de televisión, Afortunadamente sí, les han ido dando espacio. El feminismo es muy vasto. ¿Cuáles son los puntos que tú más agarras del feminismo? ¿Cuál es la perspectiva feminista que tú intentas plasmar en tu caricatura? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que me tocó tener todo mal desde niña, ¿no? Es decir, soy mujer en un gremio de hombres, soy de izquierda. Creo que primero fui atea por mi historia personal. Primero atea, luego la formación política de izquierda y después, o quizá al revés, ¿no? Primero atea, luego feminista y luego de izquierda, en ese orden, si hago un poco de memoria. Y yo desde desde la primaria, la niñez tiene una lógica impecable, ¿no? Quien tiene 2 dedos de frente y no tiene un cacahuate en el cerebro, me refiero a las mujeres, nos damos cuenta desde el kinder o desde la primaria que nos hablan en masculino, que las maestras y los maestros dicen niños, ¿no? Cuando acaban la tarea, niños, pueden salir, ¿no? Claro. Al recreo. Y yo siempre decía, ¿y por qué no mencionan a las niñas, no? Y luego atea, entonces a mí no me gusta ver la Biblia o saber que en la iglesia pues yo valgo menos que un hombre. Y cuando en la primaria me decían, también muy laica la educación, muy laica, pero muy patriarcal, decía, pues tienen que mencionar a las mujeres. Luego, en la secundaria yo quería que todas mis amiguitas fueran ateas y fueran feministas, y pues no. A fin de cuentas, triunfó la religión y hasta la fecha en los WhatsApp me dicen muchas bendiciones, ¿no? Mis amigas. Y yo digo, muchas gracias, se agradecen mucho las bendiciones. Pero veo que es muy difícil cambiar el pensamiento, ¿no? De una sociedad. De decir, miren mujeres, cómo nos discrimina la religión, la escuela, la familia, el gobierno, etcétera, ¿no? Poco a poco se van cambiando estas estructuras y sin embargo, como es algo que interiorizamos desde la niñez, es muy difícil de cambiarla, ¿no? Y yo sí he sido siempre como muy aferradita desde la niñez y desde la adolescencia a que a las mujeres se nos mencione, no se nos invisibilice, que a las mujeres se nos valore, ¿no? Creo que a partir de la discriminación sufrida por cualquier mujer en esta sociedad es que a mí me surge también estas ganas de reírme de esa discriminación, de señalarla a través de la caricatura política y del cómic político, y por eso digo, mi aportación ha sido el feminismo, y es lo que yo llamo la femenina carcajada, que sí puede causar pues harto escándalo, y sin embargo creo que también ya a lo largo de los años he aportado mi trabajo como referente para nuevas artistas que se animen a hacer, te digo, cómic feminista o caricatura política, aunque esto siempre es mucho menos, ¿no? Porque está más focalizado a la clase política. Afortunadamente no hay censura gubernamental, no la hay que decirlo claramente, porque también quieren acusar al presidente de censura, no es por ahí. El presidente se lanza todos los días contra algunos periodistas, pero no hay censura, y esto es básico para que podamos seguir analizando y diciendo aquello que creemos justo, que creemos necesario para la sociedad. Y hay que seguir por ahí, pero como que algunos compañeros prefieren irse a los extremos, decía yo, de un lado o de otro. Pero hay que intentar hacer ese análisis, decirle al lector, en radio, en televisión es más difícil hacerlo, hay menos tiempo para el análisis, pero hay que intentarlo, hay que hacerlo, hay que mantenerse en ese justo medio.
ni ser aplaudidores gratuitos, ni tampoco atacantes por sistema. Hay una crisis larga en el mundo, disminuyó el número de periódicos y de ejemplares diarios, de periódicos informativos, que se compensa con los periódicos gratuitos, pero de todos modos es muy indicativo de que vamos a la baja. En México también, México no escapa a este fenómeno mundial. Pero, insisto, finalmente este periodismo impreso es el que perdura, es el que la gente puede citar días, semanas y meses, años después. Lo de televisión o radio o internet es muy difícil que lo citemos un año después, ¿no? ¿Tú crees que las redes sociales, este impacto de las redes sociales ha tenido consecuencias en la forma de criticar, de tener un pensamiento crítico de la sociedad contemporánea? Sí, afortunadamente existen las redes sociales porque nos permiten estar en contacto con los hechos casi en el momento en el que ocurren o sin el casi. Eso está muy bien. Ajá. Pero también en redes sociales se difunden las peores barbaridades. Entonces, ahí creo que habría que discutir muy seriamente la sociedad, las esferas del poder. ¿Qué vamos a hacer para darle seriedad a lo que se difunde en redes sociales y en general en Internet? ¿Cómo darle seriedad sin que eso cause algún tipo sin que lleguemos de censura, ¿no? a la censura? Ahora, exacto. Si alguien difunde algo que es difamatorio, insultante, eso es un delito. Y hay leyes que penan la difamación o la censura. Entonces no veo por qué tengamos que tolerarla en redes sociales o en Internet. Y yo creo que sí nos ha ayudado muchísimo, en mi caso, la llegada de Internet, porque ya tuve yo la libertad de abrir una bitácora, por ahí anda el blog abandonado, por cierto, se llama Pura Sebas, para quien quiera visitarlo. Es un buen archivo de aproximadamente 10 años de trabajo. Y después veo yo que afortunadamente y gracias a Internet, pues tenemos ya mayor libertad, si queremos las mujeres hacer cómic humorístico y reírnos del patriarcado, podemos hacer. Tú tienes también, aparte de la gráfica, un trabajo consciente sobre el lenguaje dentro de tu caricatura. Sí, también trato, pues a través del trabajo que desarrollo de las historietas, a veces dedicarle precisamente historietas o cápsulas ahora al lenguaje con la A, ¿no? Y no con la O o con la E, porque tanto la O y la E nos invisibilizan totalmente. Aunque se pretenda que la E es inclusiva, realmente invisibiliza a las mujeres. Entonces lo que queremos es que se entienda, se comprenda que a través del lenguaje también estamos discriminando, ¿no? Y estamos también haciendo como una labor muy didáctica y pues que va para largo, ¿no? Yo digo a veces, bueno, tengo que retomar temas que ya había tratado hace 25 años porque la discriminación respecto a temas específicos sigue vigente y sigue ahí, ¿no? Inclusive vemos retrocesos, ¿no? Como ahora que ya desde la derecha nos dicen que hay feminismo, ¿no? En la derecha, aunque esté en contra de nuestros derechos reproductivos, ¿no? Y sexuales, por ejemplo. Claro. O sea, hay retrocesos que sí jalan a cierto sector, ¿no? De las más jóvenes, de las adolescentes, o se les impone simplemente, ¿no? Y les dicen, si tú quieres ir a una marcha feminista, primero vas a misa y después te vas a la marcha feminista con tu pañuelo azul, ¿no? Que está en contra del aborto. Es decir, influye todavía muchísimo el conservadurismo en las familias y en la televisión no se diga, ¿no? Tenemos constitucionalmente establecido que la educación es laica, gratuita y pública en México para las clases bajas, de donde yo provengo, por cierto, que no podemos pagar escuelas particulares, ¿no? ¿Y qué sucede en los medios? En los medios también se educa, a través de los medios también se educa, y los medios están en manos privadas y la mayoría son de derecha. Entonces tenemos a La Rosa de Guadalupe, ¿no? Y Mujer, casos de la vida real, y todo eso en donde la mujer sigue siendo la mujer que se veía en la época de oro del cine de México, ¿no? Vemos así los arquetipos y los estereotipos, y ahí está Chachita, y está Sara García, la abuela sufrida, ¿no? Y la novia fiel, sumisa, que se deja violentar. Es decir, no tenemos en los medios hegemónicos,
esta evolución, ¿no?, social que ha dado y que ha empujado el feminismo, sino que vemos la televisión como era en el siglo pasado, ¿no?, cuando se inventó, por cierto, en los 50, ¿no? La vemos igual. Entonces tenemos de alguna manera, o yo intento a través del cómic y de la caricatura, pues de dar la otra visión, ¿no?, de que las mujeres no tenemos por qué estar sufriendo, no tenemos por qué ser sumisas, tenemos también derecho a estar interesadas en nuestra propia formación y expresión, ¿no? Digo, igual yo soy de izquierda y he seguido, soy parte del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, he votado por él 3 veces, la última vez estuve criticándolo mucho, ¿no? Igual y también cuando nos atrevemos a criticar a la izquierda y a la 4T de la que somos votantes activas, pues también nos caen los troles de izquierda, que son igual de machos que los troles de derecha, ¿no? Desde luego. Y ni modo, pues se tienen que aguantar, ¿no? Porque precisamente esa es la función social de la caricatura, la crítica, y desde el feminismo, pues no se diga, ¿no? Hay mucho que falta, mucha violencia se llega a ejercer en defensa de una religión. Es paradójico, súper paradójico, ¿no? Que la Iglesia nos dice que la Biblia y que la Iglesia misma es amor y la enseñanza y demás, y sabemos que la Santa Inquisición mató muchísimas mujeres, ¿no? Así es. Y en Europa y en América. Sí veo ahora, te decía, como boom, ¿no? Más que de caricatura política, creo que es de ilustración feminista. Veo muchos carteles, muchas imágenes en las redes sociales que hablan, ¿no?, de nuestros temas. Sobre todo vemos este boom cuando se acercan las fechas clave del feminismo, ¿no? El 8 de marzo, el 25 de noviembre, el 28 de septiembre, etcétera, ¿no? Y me da gusto, pero veo estas barreras todavía. Ya en la cuestión profesional, en México, pues te decía, los espacios en periódicos cerradísimos, inclusive veo que cada vez se cierran más, ¿no? En medios electrónicos, pues tampoco veo mucha apertura, o sea, en los portales ya como tal, porque han surgido también, así como se ha reducido la tirada de los periódicos, el tiraje, pues han aumentado los medios que precisamente hacen periodistas de manera independiente en formato electrónico, ¿no?, en internet. ¿Cuáles son los caricaturistas que Humberto Musacchio más aprecia y por qué? Bueno, me gusta mucho Hernández de La Jornada, parece formidable. Calderón, ya lo mencioné. El Fisgón, pues es un gran caricaturista. No me gusta la orientación que tiene ahora, pero él fue un gran crítico del poder. Claro, claro. Un gran crítico. Magú está como en sus mejores tiempos, hay que seguirlo. Yo creo que le molesta a muchos políticos, pero ni hablar. Está en lo suyo, está cumpliendo con su función. Bueno, Naranjo es formidable. Helio Flores, a mí me gusta mucho. Claro que Yo sí. quiero mucho a Helio, es un gran caricaturista, un gran personaje. Naranjo lo fue, bueno, fue una figura de referencia. Pues tenemos para dar y prestar, Surge del arte y surge del pueblo, la caricatura política, y en nuestro caso de mujeres, pues ha sido siempre súper difícil posicionar nuestro trabajo. Yo lo he logrado y estoy todavía, tanto en El Chamuco como en Chamuco TV, y veo que hay surgimiento de una nueva generación de caricaturistas jóvenes que están saliendo ahorita de la prepa, de la universidad, que tienen esta inquietud de dedicarse sobre todo al feminismo, a la expresión del feminismo, a hablar sobre nuestros derechos, a seguir, porque ser mujer de veras es resistir, es vivir toda la vida en resistencia de las distintas violencias que incluso entre nosotras se replican, ¿no? Se apuntalan al patriarcado a través de esta competencia que nos enseñan a las mujeres desde la niñez, y es que es una de las grandes armas del patriarcado. Desde la niñez nos enseñan a niñas y a niños a odiar a las mujeres incondicionalmente, sin importar su comportamiento, y también nos enseñan desde la niñez a niños y niñas a amar a los hombres incondicionalmente, sin importar el comportamiento. Entonces, si a ustedes les interesa el punto de vista de una mujer, que es de alguna manera el punto de vista de la mitad de la humanidad,
pues lo que trato es precisamente de hablar de nosotras, por nosotras, para nosotras, de señalar los distintos retos y discriminaciones que vivimos, y también ya invitar, ¿no? Ya podemos invitar a leer otras plumas de mujeres. En Echamuco, precisamente en la revista Cada Mes, ya tenemos más colaboradoras, ¿no? Y en las redes pueden ustedes encontrar, si ustedes ponen caricatura feminista o cómic feminista, van a ver que ya hay muchísimas más plumas, ¿no? Que muchas más firmas de mujeres, que esto no lo veíamos. Bueno, yo no lo vi, yo estuve décadas siendo prácticamente la única, ¿no? Claro. Entonces ahora pues ya tenemos esta oportunidad, ¿no? De leer más y pues a seguir. Yo creía que la sociedad estaba más avanzada cuando empecé. En 1996 ya me di cuenta de que para nada. De hecho, vivimos un retroceso, las violencias se han recrudecido y se han multiplicado. Esto sucede históricamente porque cada vez que avanzamos las mujeres hay un recrudecimiento de la violencia, entonces retroceden nuestros derechos. Y tenemos que seguir y así, ¿no? Vamos como el gusanito medidor, ¿no? O sea, de a poquito en poquito, poquito en poquito. Pero así como yo he gozado de la lucha de mis antecesoras feministas, empezando por mi madre, de ahí para atrás, ¿no? De igual manera, las que vienen, ¿no? Las generaciones que vienen, de hijas, nietas, etcétera, pues de igual manera verán que ya abrimos, ¿no? Brecha. Que seguir abriendo sí, camino. Claro. Ya nos hemos hecho de un nicho. Todavía nos meten mucho en este concepto de la cuota, ¿no? O sea, no como algo natural que haya mujeres y hombres en la caricatura política, sino que dicen, es como la cuota, tiene que cubrirse la cuota, ¿no? Inclusive me han invitado. Y esta es una cuota muy pequeña. Me han invitado igual a congresos o a encuentros porque dicen, es que no habíamos invitado mujeres, ¿no? Claro. Pero ahí estamos, ¿no? Y hay que seguir, pues desde todos los frentes y en especial a mí, pues a través de mi vocación, ¿no? De la caricatura política y el cómic feminista. Yo quisiera que hubiera más tolerancia del gobierno hacia los periodistas y que hubiera más seriedad de los periodistas hacia el gobierno. Lo intentamos, pero muchos no siempre podemos acertar. Yo creo que todos somos mexicanos, todos queremos a nuestro país y todos tenemos que buscar la manera de aportar algo para la construcción de un México mejor. Bueno, pues como puedes ver, la plática con Humberto Musacchio fue de una gran versatilidad, completamente enriquecedora y con una profundidad francamente extraordinaria. Pues cómo no, que amena, o sea, si hasta gran trayectoria, bueno, si hasta tiene un compendio, un libro sobre la historia de la caricatura en México, que no saben, un gran referente. Oye, hemos llegado ya al final de este programa, se fue rapidísimo, voló, pero algo más que quisieras compartir, Camila.